evento inicial, evento final y procesos embriológicos en orden. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a lo bonito de esta parte. ¿Cómo comienza todo? Nosotros dijimos que vamos a arraigarnos a una semana. Es la tercera semana. En la tercera semana pasan eventos muy importantes como son la gastrulación y la neurulación. Entonces, toda la información que yo les estoy dando ahorita les he sacado de 3 libros, del libro Arteaga, del libro Moore y del libro Lachman. Así que tienen que tener en cuenta esto, porque las bibliografías tienen diferentes referencias, pero todas se complementan. Entonces, tercera semana pasa lo que es la gastrulación y lo que es la neurulación. Otra cosa que te van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre gastrulación y neurulación? Simple. Gastrulación es cuando se van a establecer las 3 capas embrionarias, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Y por qué he señalado el ectodermo en rojo? Porque es de donde se deriva principalmente, ojo, principalmente lo que es el sistema nervioso central. Y tenemos la neurulación, que es otra parte importante, que es más que nada, según Lachman y según Moore, el establecimiento o la creación de lo que es la placa neural y el tubo neural, de la placa y del tubo, placa y tubo, apúntenlo, placa y tubo. A eso se refiere neurulación. Entonces, ¿qué hay de importante en la neurulación? ¿Recuerdan que yo les había comentado de una inducción? Bien, vamos a ver acá el dibujito. Si ustedes ven acá hay endodermo, acá hay ectodermo, acá está el tubo neural, pero ya está formado acá el tubo neural. Entonces, ¿qué es lo que lo induce? Ustedes ven acá como una bolita acá amarilla, ya, a eso se le conoce como notocorda. La notocorda lo que va a hacer va a generar una inducción del tubo neural. Y acá viene lo importante, perdón. Eso sí me lo tienen que apuntarlo, ¿ok? En el caso de la notocorda, vamos a hablar un poquito de lo que es la regulación molecular. De acuerdo, vamos a hablar, mire, la notocorda es esta de acá, notocorda. Si nosotros hablamos de algo molecular, tenemos que decir que esta genera lo que es la noguina y la cordina. ¿Ya? Son 2 moléculas que va a generar lo que es la notocorda. ¿Y qué hace la noguina y la cordina? Van a bloquear al BMP4. Ojo, al BMP4, porque hay varios BMP. Entonces, ¿qué hace que la noguina y la cordina bloquea el BMP4? ¿O qué genera? ¿Qué efecto da? Cuando se bloquea, va a generar que el ectodermo se convierta en ectodermo neural o neuroectodermo. ¿Ya? Porque el ectodermo, como sí, es solamente ectodermo. Y como les dije, no puede ser siempre ectodermo, entonces se tiene que diferenciar. ¿Y cómo es que se diferencia o qué genera? Acá cuando les preguntan dicen, es todo culpa de la notocorda porque la notocorda va a inducir a la formación del tubo neural. ¿Por qué? Te va a preguntar el doctor. Porque la notocorda segrega noguina y cordina. ¿Y qué hace la noguina y cordina? Van a bloquear a la BMP4. ¿Y por qué bloquean a la BMP4? Porque la BMP4 impide que el ectodermo normal se genere en ectodermo neural, que va a generar el sistema nervioso central. Entonces, esa es la regulación molecular de la inducción. Es muy importante en caso les pregunten. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el por qué. En lo que es embriología, tienen que preguntarse el por qué pasan las cosas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es el otro? ¿Cómo se indujo? ¿Por qué se indujo? ¿Qué generó que esto muriera? ¿Qué generó su apoptosis? Etcétera. Entonces, una vez entendido por qué se da y por qué se forma el ectodermo neural, podemos entender cómo es que se forma el tubo neural. Bien, acá viene la primera analogía. Si bien en los gráficos que ustedes van a ver en Lachman, en Moore, en Arteaga, en Carson, van a ver como una especie de un feto medio volteado. Según Lachman, establece que lo que es la placa neural se va a ver como una suela de un zapato. Si ustedes ven el zapato acá es un poquito más ancho y abajo es más delgadito, así. Entonces, cada vez que ustedes vean un zapato, van a acordarse, un zapato, placa neural, un zapato, placa neural. Lo mismo, entonces, lo que tienen que hacer es no ver las imágenes por ver, sino tratar de analizarlas y de relacionarlas. Lo mismo acá. ¿Recuerdan que yo les dije que se va a formar un neuroectodermo por una inducción? Ya. Entonces, ese neuroectodermo va a generar
que células sigan proliferando y se pueda formar lo que es el tubo neural. Si bien acá vamos a ver, primero se va a establecer como una placa, ¿ok? Como una plaquita neural. ¿Han visto esas plaquitas que algunas personas usan como collar? Ya, algo así, parecido, una placa neural. Entonces, si por ejemplo, cuando uno tiene una hoja bond y trata de como cerrarlo, ¿no ven que se forma como un bucle, como un tubito? Ya, eso va a pasar más adelante. La placa neural va como despegarse de los costaditos. Es como si este zapato se despegara de este lado y de este lado y se queda así como bailando. Esos lados van a buscar juntarse, porque no les gusta estar solitos. Van a juntarse, van a tratar de darse un beso, y entonces van a tratar de formar un conito. Entonces, eso es lo que pasa. Ese desplegamiento o ese descosido del zapato, de mi suela de zapato, se le conoce como pliegue neural. Ustedes conocen, un pliegue es como un doblez. Entonces, eso pasa. La placa neural es como si a los costaditos se despegara y generan pliegues. Entonces, esos pliegues van a hacer que busquen juntarse para formar un cono, un círculo. Entonces, ahora aquí que vamos a hablar de los somitas. Ustedes ven por acá como unos pequeños cuadraditos que estoy señalando con el puntero. Ya, esos son los somitas. Cuando uno habla del desarrollo del sistema nervioso central, tenemos que hablar a nivel del cuarto somita. Ojo, eso apúntenlo, cuarto somita. De cuarto somita para arriba, vamos a hablar del desarrollo del cerebro. De cuarto somita para abajo, vamos a hablar del desarrollo de la médula espinal, de lo cual también vamos a hablar hoy día y es muy importante. Entonces, esto que les comento de la placa neural y de los pliegues neurales son a nivel de la tercera semana, ¿ok? Tercera semana, no se olviden. ¿Cómo es la forma? De un zapato. ¿Qué pasa el zapato? Se despega y los pliegues quieren juntarse porque no les gusta estar solitos. Buscan que se junten y se funcionen uno con otro. Listo, hasta ahí queda claro. Entonces sigamos. Listo. Miren, por ejemplo, acá hay una estructura mucho más bonita, mucho más cerca, por así decirlo. Estas imágenes son del Arteaga, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que se hace un surco. ¿Por qué? Porque es como si se estuviese doblando. Si se dan cuenta, ustedes han visto las flores y sus hojitas. Entonces, las hojitas son estas de acá, ¿ok? Y esto es como que acá entra el tallito. Hay que tener imaginación en embriología, chicos, la verdad. Acá es como si fuera lo que es las hojitas y acá lo que es el tallito. Y en el tallito se está formando como un surquito. Y acá están los pliegues neurales que se quieren venir y se quieren juntar, ¿ok? Acá, ahí está. Esto de acá se va a juntar con esto de acá. ¿Para qué? Para que este surco se vuelva un canal. Y acá está mi querida notocorda que ha inducido a la formación de lo que es este tubo neural. Y acá vamos a ver el resumen que nos establece lo que es Arteaga. La notocorda, como les dije, induce al ectodermo. El ectodermo se diferencia en neuroectodermo en su cabecita, porque la notocorda genera noguina y cordina, la noguina y cordina inhiben a la BMP4 y la BMP4 lo que hacía era evitar que el ectodermo se convierta en neuroectodermo y esto genera el sistema nervioso central, pero como está inhibido, se va a formar el neuroectodermo. Luego, el neuroectodermo lo que va a formar es la placa neural, como les dije, su collar, su placa neural. Luego va a haber un surco. ¿Por qué? Porque la placa se ha despegado, falló el pegamento y va a haber pliegues. Este surco neural que se está formando va a dar lugar a los pliegues neurales, de los cuales se va a desprender la cresta neural, que va a dar origen a estructuras y también va a dar al canal neural. ¿Recuerdan? Un tubito. Entonces, que al formar se cerrará el tubo neural. Entonces, ahí está el resumen más o menos de lo que hemos hablado. Recuerden, si les hablan de lo que es la formación, recuerden a su zapato y más o menos ahí se van a guiar. Listo. Entonces, como ha formado los pliegues, entonces esos pliegues van a tratar de unirse ambos, o sea, van a tratar de juntarse lo más que se pueda, pero va a haber un momento en el que se van a formar lo que se le conoce como neuroporos, que van a ser los últimos en fusionarse más o menos. Entonces, miren, vamos a ver acá en la imagen, vamos a analizar la imagen. Acá tenemos los somitas. ¿Recuerdan que eran las partes más como de cuadraditos que hay cerca a lo que era el pliegue neural? Ya, así lo vamos a ver para no confundirnos ahorita. Acá está el borde del amnios, acá están los pliegues neurales. ¿Vieron? Se están tratando de fusionar acá. Estos dos están fusionando. Y aquí ya es como si fuera una chaqueta.
Mi chaqueta tengo frío, vengo y me la cierro, pero mi cabeza todavía está prácticamente descubierta y mis piernas están descubiertas. Lo mismo es, acá es lo mismo. Mi neuroporo anterior todavía está abierto, mi neuroporo posterior todavía está abierto. ¿Y cuándo es que se cierra? Se va a cerrar según Lachman, así le dicen a su doctora los de UPAO, ¿ya? Si la doctora les pregunta cuándo se cierra, le dicen, según Lachman, se cierra el neuroporo anterior el día 25 y el neuroporo posterior el día 28. Si la doctora les dice, según Moore, el neuroporo anterior se cierra el día 25 y el neuroporo posterior se cierra el día 27, ¿ok? Esa es la única diferencia. Moore dice que es el día 27, el día posterior, y Lachman dice que es el 28, pero más o menos entre 27, 28, 29 días. Ya que hay otra cosa importante que muchos se confunden cuando empezamos a estudiar embriología. Los términos, dónde es craneal, dónde es caudal, dónde es ventral, dónde es dorsal. Recuerden, craneal, cráneo, arriba, superior, cima. Entonces, cuando hablen de neuropolo anterior, vamos a hablar de craneal, arriba, superior. Y cuando hablamos de caudal, caudal, abajo, pies, inferior. Ya, hay que tener en cuenta esos dos términos porque en embriología se va a escuchar bastante. Listo. Acá vamos a ver una imagen mucho más bonita de cómo es el desarrollo. Vamos a ver, acá está el surco, miren, acá se ve más bonito. Acá está el neuropolo rostral, arriba, cerebro, rostro, acuérdense, rostro, cerebro, arriba, rostro, cerebro, arriba. Caudal, pies, abajo. Acá están los somitas, acá está el tubo neural ya formado. Y acá, miren, acá vamos a ver otra imagen de lo que es el embrión que se está formando. Si bien se dan cuenta, la formación del sistema nervioso va a la par o va a generar de la parte más caudal lo que es la médula espinal. Y por eso es como que el embrión empieza a tener una pequeñísima, pequeñísima curvatura. Recordemos que obviamente el bebé va a nacer con ciertas curvaturas, según ya lo han visto en segundo ciclo. Entonces, más o menos por acá, la formación de las vértebras, etcétera, se va a relacionar. Acá hay otra figura más bonita, y acá ya donde se ve el embrión mucho más desarrollado. Acá están los arcofaringios, que bueno, eso ya es de nivel de ojo, oído, etcétera. La fosita óptica, etcétera. Bien, miren, ahí hay un GIF. Miren, así es más o menos cómo se empieza a cerrar, cómo empieza a engrosarse. Acá están los somitas, acá ya se cerró los neuroporos. El neuroporo anterior es el de acá, posterior es el de acá. Miren lo grande que ya está el embrión y ahí está. Y ahí, después de lo que pasa, es cuando el embrión empieza a tener una curvatura. Miren, ahorita lo van a ver. Ahí el cerrar primero. Ya miren, el otro está todavía abierto. Ya, ahí se cerró. Y miren, acá viene la curvatura. Ahí está la curvatura. Listo. Bueno, esto ya es más general. Esto lo van a ver cuando toque el tema del cerebro. Ok, vamos a ver que en la quinta semana se van a tener 3 vesículas primarias, que son el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Doctores mucho preguntan esto, pero solamente te preguntan para que tú lo digas. Prosencéfalo que da y así sucesivamente. Entonces, el prosencéfalo va a generar lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo genera mesencéfalo, el rombencéfalo genera mete, miele. Yo me acordaba así, mete, miel, rombencéfalo, mete, miel. Siempre me acordaba así. Entonces, ustedes tienen que buscar un tipo de memotecnia para que no se les olvide. En el caso de prosencéfalo, yo me acordaba por tele, siempre, porque yo veía tele, así me acordaba que era telencéfalo. Bueno, ya. Entonces, el telencéfalo va a generar lo que son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tálamo, entre otros, el mesencéfalo, el metencéfalo, la protuberancia y el cerebelo, el mielencéfalo, lo que es el bulbo raquídeo, y más abajo va a estar lo que es la médula espinal. Recuerden, en la quinta semana primero va a haber 3 vesículas, ¿ok? Esto también se lo van a repetir bastante. 3 vesículas. Luego de las 3 vesículas van a dar 5 vesículas. Y estas 5 vesículas van a generar derivados adultos, que son paredes o cavidades. Las paredes usualmente son hemisferios, estructura del sistema nervioso, y las cavidades a veces más que nada son ventrículos, tercer ventrículo, los acueductos de Silvio, las partes superiores, más que nada cosas ya más anatómicos, como ciertos conductos, por así decirlo. Ya, ahora sí vamos a ver lo que venimos a ver especialmente, que es la médula espinal. ¿Cómo es que se forma? Vamos a hablar un poquito de la embriología, de lo que es la médula espinal. En el caso de histología también vamos a mezclarlo. Entonces, si nosotros vemos anatómicamente la médula espinal, podemos ver que en un corte transversal
la vamos a ver de esta manera. Bien, va a haber un surco medio dorsal, va a haber un surco medio ventral. Acá les quería hablar de otra cosa. Acá está. Cuando uno habla de dorsal y de ventral, tenemos que ver dos cosas. Recuerden, dorsal, mi espalda. Si yo toco mi espalda o si me tocan la espalda, me va a dar cosquillas, ¿verdad? Entonces, dorsal quiere decir sensitivo. ¿Por qué? Porque mi espalda tiene cosquillas. Entonces, si yo hablo de algo dorsal, sensitivo. Ventral, vientre materno. En mi vientre materno está todo el motor de la vida prácticamente. Entonces, ventral, motor. Motor, ¿por qué? Porque ahí está el centro de la vida, es el carruaje, ahí se crece un bebé, bla, bla, bla. Dorsal, sensitivo, toco mi espalda, porque está en la parte trasera, me da cosquillas, sensación. Ventral, motor, porque es el motor de la vida, ¿ok? Hay que tener ese tipo de analogías para no confundirnos, porque ahorita viene lo complicado en el caso de dorsal y ventral. Listo. En el caso de la médula espinal, ¿cómo se forma la médula espinal y cómo es que más o menos se relaciona con lo que son el neuroepitelio? Si bien sabemos la piel tiene un epitelio, nuestros ojos, nuestro estómago, todo tiene un epitelio, pero precisamente en el caso de la médula espinal se le conoce como un neuroepitelio. Son los neuroblastos los principales o las principales células que van a estar en la médula espinal. Y estos neuroblastos, recuerden, proliferación. ¿Qué va a hacer esta proliferación? Que esos neuroblastos generen más neuroblastos, se reproduzcan, generen mitosis y las paredes se engrosen para formar una médula espinal compacta. Entonces, acá, como les dije, dorsal, vamos a ver acá un surco dorsal y un surco ventral. Ventral significa que está adelante y dorsal significa que está en la parte trasera. Acá vemos algo como de una forma de mariposa. Vamos a ver que esta es la sustancia negra que se va a derivar de otra capa que ahorita les voy a hablar. Acá va a tener lo que es un asta dorsal y un asta ventral. Ventral, adelante, vientre, dorsal, atrás, espalda. Y las astas laterales que están a los costaditos, solo que acá no se nota. Y un dato interesante de la médula espinal es que conforme tú cortes la médula, o sea, hagas un corte transversal a nivel de la cervical o a nivel de la lumbar o más abajo, la sustancia blanca y la sustancia gris van a cambiar de proporciones. En algunos casos se ve como mariposa, en otros casos se ve más blanco, se ve más negro, se ve de diferente forma la sustancia negra, etc. Entonces, cuando no hablamos de sustancia gris, o sea, lo más oscuro, vamos a hablar de sustancia blanca. Y la sustancia blanca es lo mismo, pero que con cordón. O sea, lo mismo, pero con el nombre de cordón. Entonces, si acá era un asta dorsal, acá se le conoce como cordón dorsal. Si acá era un asta lateral, acá se le conoce como cordón lateral. Si acá era un asta ventral, acá se le conoce como cordón ventral. Y esto es el conducto del epéndigo. Esa es más o menos la referencia anatómica que uno debe tener. Ahora sí, vamos a mi curso de embriología. Listo, sabiendo eso y habernos ubicado, vamos a hablar de más o menos cómo es de dónde deriva la sustancia gris y de dónde va a derivar la sustancia blanca. Okay. La sustancia gris de la médula espinal va a derivar de lo que se le conoce como una capa de manto, que más que nada son acumulaciones de neuroblastos. Ok, mira, acá lo pueden ver. La capa marginal es lo de blanco y la capa de manto es lo de celeste. Perdón la calidad. Pero es una agrupación de células que van a dar lugar a otro tipo de sustancia, que en este caso es la sustancia gris. La capa marginal va a dar origen a la sustancia blanca de la médula espinal. También, lo mismo, si les preguntan, es un aglomerado de neuroblastos. Listo. Y acá, chicos, acá viene algo bien importante. Como ya me aprendieron lo de ventral y dorsal, recordemos, ventral se va a conocer como placa basal. Y esto va a ser la área motora. Recordemos, ¿por qué motora? Porque ahí se genera un bebito y genera el motor de la vida. Dorsal va a ser la placa alar. Alar, ¿por qué? Porque es la área sensitiva. Y acuérdense, alar, relacionenlo con alar, relacionenlo con la axila que está cerca a la espalda. Entonces, si está cerca a la espalda y es mi axila, me va a dar cosquillas si me tocan. Entonces, es el área sensitiva. Entonces, así más o menos tienen que jugar para que lo puedan entender. Entonces, miren, vamos a ver acá embriológicamente, está de igual forma, solamente que hay que tener cuidado cómo está el corte, porque a veces esta médula está así, pero quizá puede estar volteada. Entonces, hay que ver más o menos la figurita. Seguro en anatomía les van a explicar que
aquí es más grueso en ciertos lugares de la médula, o a veces acá es más grueso, y ahí ustedes lo van a poder diferenciar. No se preocupen por eso. Entonces, una vez establecido esto, hay un datito muy importante que le pueden decir al doctor y que quizá por ahí los destaque de otras personas, es que en la porción más que nada dorsal y ventral de la línea media del tubo neural no hay neuroblastos. ¿Ya? Por acá más o menos. En la porción dorsal y ventral no hay neuroblastos. Ahí carecen de ese tipo de células. Entonces, ese es un datito muy, muy importante que deberían saber, y quizá por ahí, si es que aún no participan, pueden levantar la mano y decirle a su doctor. Ese dato está en LACMA, si no me equivoco. Listo. Bueno, ya les expliqué lo de dorsal y ventral. Y bueno, ya esto es un poquito de embriología relacionado con histología. Si bien sabemos, el tubo neural da el neuroepitelio, que es del neuroectodermo, que otra vez hay que repetirlo 50 veces, no sé, que nos lo agarren ahí nada más. La notocorda genera noguina y cordina. Noguina y cordina bloquean la BMP4, genera que el ectodermo genere el neuroectodermo. Eso hay que tenerlo ahí como el apellido, la frase, todo. Entonces, el neuroepitelio, perdón, va a generar los elementos o células del sistema nervioso que nosotros ya conocemos. Nosotros conocemos los oligodendrocitos, los astrocitos, etc. Entonces, va a generar un neuroblasto apolar, un glioblasto y un epéndigo. El neuroblasto apolar no se va a quedar ahí quietito, va a empezar a generar dos tipos, un neuroblasto bipolar y un neuroblasto unipolar. ¿Por qué se le conoce así? Porque ustedes ven que el bipolar tiene dos colitas y el unipolar una colita. Más sencillo no puede ser. Y luego genera lo que es un axón, y bueno, con sus dendritas, con su axón, etc. Va a digivolucionar, por así decirlo. Entonces, el glioblasto, que es un espongioblasto, va a generar un astroblasto y un oligodendroblasto. Si bien se han dado cuenta antes de que tengan el nombre que ya usualmente todos conocemos, tienen el nombre de blasto. Entonces, cuando ustedes le digan astroblasto, oligodendroblasto, recuerden que están hablando de un tema embriológico y no histológico. Entonces, el astroblasto va a generar dos tipos de astrocitos, un astrocito protoplasmático y otro fibroso, que les van a hablar en histología, que cada uno tiene su lugar o su ubicación en lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Ahí es la diferencia de los astrocitos. Y si ven, el astrocito protoplasmático tiene muchas más ramificaciones que el astrocito fibroso. El de acá se ve como si fuera un árbol con muchas ramas. El de acá se ve como si fuera solamente espinas. Ahí, por ahí pueden diferenciar en caso de histología. Y el oligodendroblasto, pues obviamente solo genera el oligodendrocito. Y en el caso del epéndimo, bueno, ahí vamos a ver el epitelio del plexo coroideo, que eso más adelante todavía se ve. Ya, entonces vamos a hablar de cómo se forman los nervios espinales. Eso es importante. Usualmente para los de UPAO la mayoría de los doctores no lo preguntan, pero la doctora Chiroque sí lo pregunta. Y es muy sencillo. Miren, ustedes tienen que ver que la médula espinal es un lugar de intercambio de fibras. ¿Por qué intercambio de fibras? O por así decirlo, es como si fuera una computadora. Hay un montón de cables, y esos cables tienen que pasar por lugares específicos de la médula espinal. Algunos pasan por la sustancia blanca, otros pasan por la sustancia gris, otros pasan por ambos, otros no pasan por los cordones, etc. Eso lo van a ver en fisiología. Pero para que la médula dé señales, también tienen que tener o hacer uso de lo que son los nervios espinales. También les van a hablar en anatomía que estos nervios tienen tipos de salida, o sea, no todos salen derechitos, unos salen más oblicuos, salen horizontales, otros salen verticales, etc. Tenemos que otra vez hablar de semanas, lamentablemente. En los nervios espinales salen en lo que son, las fibras motores aparecen en la cuarta semana. Si les preguntan cuándo se forman los nervios espinales, ustedes van a decir cuarta semana. Los nervios espinales son duales. ¿Por qué? Porque tienen tanto fibras sensitivas como motoras. Aquí viene. Por ejemplo, vamos a esta imagen de acá, que esta es del ACMA. El ganglio en la raíz dorsal es como si fuera a dar unas señales, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Unas señales, va a mandar una señal de alerta. En la placa alar y en la placa basal van a haber neuronas. Entonces, las neuronas sensitivas de la placa alar, recuerden, alar, arriba, dorso, sensación, me da cosquillas, sensación, mi espalda.
basal, abajo, mi vientre, motor. Entonces, acá va a haber neuronas y estas neuronas van a tener axones en crecimiento. Esto es porque justamente es hablando de embriología, obviamente. Entonces, estos axones van a estar en crecimiento y es como si estuviesen buscando pareja y se encuentran con estas fibras que salen de los ganglios de la raíz dorsal. Y agarran, complementan, se mueven enamorados, se juntan y ahí viene nuestro nervio espinal. Y nuestro nervio espinal, como no se queda atrás, va a generar lo que son dos ramas. Acá está, miren. La raíz dorsal me dio su parte sensitiva, la raíz ventral me dio su parte motora, me formaron mi nerviecito bonito, tuvieron un hijo y este hijo va con su esposa y va a tener dos más, una rama dorsal y una rama ventral. Y acá esta rama dorsal y esta rama ventral van a inervar a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, la rama dorsal va a inervar a la musculatura axial, dorsal, articulaciones, vértebras y la piel de la espalda. Ahí está, dorsal, dorso, espalda, sensación. Ventral va a inervar a las extremidades y paredes anteriores del cuerpo, por ejemplo, los plexos. ¿Por qué ventral? Porque los plexos generan más que nada la motilidad de los miembros de la parte superior e inferior del cuerpo. Entonces, ahí están tus dos plexos importantes, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Una extremidad dorsal, arriba, espalda, me hacen cosquillas, sensación. Abajo, vientre, motor, es una sensación motora. Entonces, hay que tener, así es como se forman los nervios espinales. No es complicado, así hay que tratar de relacionarlo, no hay que tratar de memorizar del libro, sino hay que tratar de ver algo divertido para que más o menos se te quede. Aquí hay otro gráfico bonito, este es del libro Moore, si no me estoy equivocando. Miren, la raíz dorsal viene acá, se forma un ganglecito, por acá vienen más neuronas, acá se forma el nervio espinal tiene otro hijo, viene acá, da una rama comunicante blanca, de la sustancia blanca, obviamente, va acá a dar un ganglio del tronco simpático, y estos de acá son derivados, ¿ok? Son derivados. Listo. Bien, así como la médula espinal va a crecer, va a haber cambios de posición de la médula. Y acá es importante porque les van a preguntar algo clínico. ¿Por qué la función lumbar en un recién nacido es diferente a la de un adulto? Si bien sabemos, la médula espinal al principio, cuando el bebé todavía está en crecimiento, va a estar en la misma, como que en el mismo lugar que cuando está creciendo la columna. Porque usualmente la médula luego va a tener un crecimiento mucho más rápido que lo que tiene la estructura o las meninges, por así decirlo. Bueno, sí, las meninges. Entonces, cuando un bebé necesita o es urgente que le saquen una punción lumbar, recordemos que cuando él nace, usualmente está a nivel de L3, por eso la punción lumbar es a nivel de L4, L5, pero el bebé todavía va a haber un crecimiento en el bebé. Entonces, cuando ya sea adulto, la médula espinal va a terminar a nivel de L1 y L2. Entonces, ahí la punción lumbar va a ser a nivel de L3, L4, diferente a lo que es en un bebé. En resumen, en el adulto la médula está más arriba que en el bebé. ¿Por qué? Porque el adulto todavía tuvo un crecimiento después de nacido y en el caso del bebé todavía falta que este saco de lo que es las meninges siga creciendo. Entonces, el tercer mes, como les había hablado, es el que la médula se extiende a todo lo largo del embrión, es decir, están a la par. Al nacer, la médula está a nivel de L3 y lo que son las raíces, hay una regla que se llama regla de Chipaut, que también van a verlo en anatomía, que es cómo salen los nervios espinales. Estos nervios tienen diferentes como direcciones, pueden ser oblicuas, pueden ser horizontales, pueden ser verticales, etc. Entonces, aquí lo que son las raíces de esos nervios van a salir pero oblicuamente, ¿ok? Es un datito relevante también. Bien, acá viene lo más tedioso, creo yo, para embriología, pero como ya les expliqué lo de la inducción, por ahí ya no se les va a hacer tan complicado porque pueden hablar solamente de eso. Bien, lo de rojo es lo más importante. En la regulación molecular siempre tiene que haber más de algo y poco del otro. ¿Para qué? O tiene que activarse algo y tiene que inactivarse otra cosa. Entonces, en este caso, concentraciones altas de lo que es el TGF-beta y niveles bajos de Sonic Hedgehog van a activar a lo que es el PAX3, PAX7 y controlar la diferenciación de neuronas sensitivas. Recordemos, dorsal, sensitivo, mi espalda. Concentraciones altas de Sonic Hedgehog y bajas de TGF-beta activan a NXX2.2 y 6.1 y forman neuronas ventrales. Lo siento, chicos, yo sé que son muchas moléculas feas, pero sí, así son.
Concentraciones bajas de sonic hedgehog y altas de TGB beta también inducen a otras moléculas que son el NXX61 y PAC6, permitiendo la diferenciación de las células del asta ventral, vientre motor, vientre motor. Si ustedes quieren decírselo a su doctor, para los que son de UPAO, pueden solamente aprenderse esto de rojo, ¿sí? Lo de rojo es lo importante, porque si una concentración está alta de una cosa, la otra va a estar baja y así sucesivamente. Y eso genera que activen a ciertas moléculas. Y pueden agregar lo de la notocorda, que ya les dije, la logina y la cordina. Bien, para terminar, vamos a ver las correlaciones clínicas referente a la médula espinal. Hay que hablar de lo que es la espina bífida, que es una de las patologías más importantes que afectan de 1 a lo que son 1200 nacidos. Si bien tenemos tipo de espina bífida, tenemos la espina bífida oculta, la meningocele y la mielomeningocele. A simple vista, a simples rasgos, viendo la imagen, podemos ver que la espina bífida oculta no hay una protrusión de lo que es el tejido neural fuera del cuerpo del bebé. En el meningocele sí, y en el mielomeningocele también. Entonces, miren, acá hay una vértebra normal y acá hay una vértebra sin cerrar, porque no hubo un cierre del arco. Entonces, eso es lo que pasa en la espina bífida oculta. Entonces, los defectos del cierre del tubo neural se dan en la semana 3 o 4, pueden afectar tanto a meninges, a vértebras, a músculo, o a piel. Como les dije, hay 3 tipos: la espina bífida oculta, la meningocele y la mielomeningocele. La espina bífida oculta es porque no hay un cierre completo de lo que son los arcos vertebrales. Y por eso el bebé, usualmente cuando tiene este tipo de espina bífida, tiene como un mechón de pelo, porque se le hace como si fuera un hoyito en la parte baja de su columna. Más adelante les voy a hablar sobre eso de ahí. En el caso de la meningocele, sobresale, como su mismo nombre lo dice, meninges y líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la mielomeningocele, ahí hay un complemento, sobre todo sobresale tejido neural, incluyendo las meninges, líquidos, salen también los nervios, etc. Entonces, hay esa diferencia entre los 3. Uno, no va a haber una protrusión en el cuerpo del bebé. En el otro, hay una protrusión, pero solamente de meninges y líquido. En el otro es más complejo porque salen meninges, líquidos, sale tejido neural, sale lo que son los nervios, etc. Bien, miren, podemos ver ahí, en este caso, aquí vamos a ver como un pequeño moretón. Usualmente en otras ocasiones se ve como un menacho de pelos. Este paciente ha tenido tiene lo que es la espina bífida oculta. Miren, por acá. Tenemos la mielosquisis, que en este caso no se fusionan lo que son los pliegues neurales, tampoco se han cerrado las vértebras y la piel está abierta, así que este tipo de espina bífida es un poquito más peligrosa. Y en el caso de la malformación de Chiari, en este caso, en primera semana cuando hablas de generalidades, puedes mencionarlo también porque es como si fuera, entre comillas, un tumor, por así decirlo. Pero eso más adelante lo vamos a ver como en cerebro. Miren, por ejemplo, acá eso es de lo que les voy a hablar. Esto usualmente se puede detectar o podría ser una meningocele porque vemos acá un bulto del bebé. Podemos sospechar, ojo, no estoy afirmando, sospechar que acá hay meninge y líquido, ¿ok? Meninge y líquido, acá también, podemos ver acá y acá también. ¿Sí? Por ejemplo, acá no establecen que haya habido una exterioridad de lo que es nervios, tejido neural ni nada por el estilo. Miren, por ejemplo, acá sí se ve el menacho de pelos. Esta niña tiene espina bífida oculta. Si bien acá se forma lo que son como si hubiera más cabello, por justamente la protrusión que hay de las vértebras y el mal cerrar. Por ejemplo, acá, este es un feto de 20 semanas con defectos ya graves, que tiene acrania, no tiene cráneo, hay una regresión cerebral, entre otras. Así más o menos, usualmente, obviamente, creo que el feto está prácticamente abortado o por alguna razón o ha nacido así, pero acá se puede ver que hay un mal plegamiento o una mal cerrada de lo que es el tubo neural. Bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Si tienen dudas, me pueden escribir o me pueden hablar al grupo de la academia. Cualquier dato de la academia puede apoyarlos. Los diapositivas voy a conversar con mi amigo a ver si se los paso, chicos. Y
nada, están totalmente invitados a pertenecer de esta academia. La verdad, estamos para ustedes y como les dije, si ustedes necesitan algo, yo estoy para ustedes, no solamente académicos, si necesitan apoyo, si necesitan un amigo, estoy yo. Así que no se preocupen chicos, a seguir adelante, no se rindan. Y para los que pasan a Morfo, apóyense entre todos ustedes y bueno, buenas tardes. Y la academia está muy agradecida con ustedes por haber asistido. Cualquier duda del grupo, chicos. Hasta luego. Sí, espérame. Ya, ahora sí. Sí, dígame, chicos, normal, con confianza.